¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este canal, les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar una grabadora de voz en formato cassette estándar fabricada por General Electric, la cual por cierto viene con sensor de detección de voz, con el cual nos va a permitir hacer grabaciones de forma automática sin presionar botones. Cada vez que detecta un sonido va a comenzar a grabar. Asimismo, este dispositivo nos va a servir como reproductor de cassettes, es decir, sirve como si fuera un Walkman también. Si quieres estar escuchando música y conectarte a un sistema de bocinas externo, a un amplificador, o por ejemplo hay radiograbadoras que tienen audio in, la entrada de audio, es posible conectarse de esa manera y escuchar la música, que por cierto tiene un bonito sonido. Okay, así es que si quieren saber más, quieren saber este video, no sin antes apoyarnos con un like, compartan, comenten y suscríbanse al canal, que es gratis, y van a recibir notificaciones cada semana de productos que presentamos aquí. Ok, bueno, entonces vamos a platicar de este dispositivo grabadora de voz en formato cassette de General Electric. Les comento que este dispositivo, antes de hacer este video, no estaba reproduciendo las cintas en lo absoluto, entonces pues lo tuvimos que desarmar, ver qué onda que estaba pasando, y nos dimos cuenta que a pesar de que la banda está en buenas condiciones, esa banda ya no había perdido tensión. Entonces al perder tensión ya no tiene pues la suficiente empuje, la fuerza para mover las poleas, y por eso es que no lograba reproducir las cintas. Ok, en este punto ya puede reproducir las cintas, y se recomienda altamente dejarlo así ahí como lo ven, ya sea en vertical, horizontal, como sea, es más, hasta boca arriba, boca abajo, como ustedes quieran, pero que esté fijo. Ok, ya que si está en movimiento o si lo traen pues de forma portátil, que de hecho sí se puede, pero en este caso podría darse el caso que de repente la música se pueda escuchar con algunos cambios, ok, que más adelante lo vamos a ver. Entonces estéticamente este equipo está bien, no tiene daño, y vamos a ver todas sus características, funciones. Vamos a comenzar por ejemplo aquí, que son los controles de reproducción. Tenemos una pausa electrónica tipo interruptor. Si tu equipo no funciona, primero revisa de que la pausa no está aplicada como está en este momento en la posición de on. Hay que quitarla para poder reproducir las cintas. Okay. Otro control muy interesante que tiene este dispositivo es el control de velocidad variable, en este caso control de velocidad de reproducción. Todo hacia la izquierda es velocidad normal. Sin embargo, tú puedes hacerlo que reproduzca un poquito más rápido o muy rápido, todo a la izquierda, todo a la derecha, perdón. De esa forma la cinta va a correr muy rápido. Pero vamos a dejarlo todo normal, que es donde debe estar. Ok. Y bueno, controles de reproducción ya lo dijimos. Ok. Tenemos un contador de cinta a 3 dígitos, el cual sinceramente no funciona, y no quise ahondar más porque este equipo, al momento de desarmarlo, en esta parte, esta pequeña parte plateada, esta capa plateada, lleva pues unos cables muy delgados para el altavoz, que por cierto este altavoz no se escucha bien, su sonido es pésimo prácticamente. Se recomienda mejor utilizar audífonos o conectar cable auxiliar hacia bocinas externas, amplificador, etcétera, ¿ok? Porque su altavoz realmente no es de buena calidad, ¿ok? Eh, Aquí en la esquina vamos a ver esta rejilla con la cual es su micrófono integrado, y ese micrófono integrado va a tener dos niveles de sensibilidad. Ok, micrófono a nivel alto y en el nivel
de sensibilidad bajo como está ahorita. Ok, si por ejemplo activamos el sensor de detección de voz, como por ejemplo aquí está ya activado, podemos estar hablando, dejamos el dispositivo ubicado en algún lugar y al momento de estar hablando, si lo dejaste en sensibilidad baja, tendría que ser un sonido muy fuerte para que comience a grabar. Ok, si lo dejaste en sensibilidad alta, pues con el mínimo ruido o sonido va a comenzar a grabar. Todo depende el tipo de ambiente en el cual vaya a estar o se pretenda utilizar este equipo. Ok, entonces control de sensibilidad y el interruptor para activar o desactivar el sensor de detección de voz, en este caso con las siglas AVR. Control de volumen tipo perilla, okay, lo vamos a dejar al mínimo, y la salida de audífonos que ya dijimos 3.5 milímetros. Del otro lado vamos a tener una entrada de adaptador de corriente directa de 3 volts. Polaridades son masa positiva y centro negativo. Es como el estilo de antes. Ok, y aquí vemos información del fabricante, todo muy bien. Que por cierto, el modelo correcto de este dispositivo viene a ser este que está aquí, modelo 35369 letra B. Ok, 3-5369B. Ok, ahí está. Ok, utiliza dos pilas AA, ahí te indica el sentido en el cómo van colocadas. Podemos usar alcalinas, recargables de litio, el tipo que ustedes quieran. Yo recomiendo recargables. Ok, y bueno, aquí abrimos la compuerta. Ok, y el interior pues está todo bien, todo normal. Ok, ahí vemos el rodillo de goma, el pivote de metal, el cabezal, todo bien. Ok, bueno, entonces vamos a hacer estas pruebas tanto de grabación como de reproducción también. Ok, vamos a empezar primero con las pruebas de reproducción. Y aquí vamos a tener nuestro cassette para reproducir música. Ok, vamos a conectar nuestro cable de 3.5 milímetros. Ok, primero vamos a poner la muestra cómo se escucha sin estar conectado al cable. Ok, sentido de cómo corre la cinta es de derecha a izquierda. Ahí lo pueden ver, la flecha de reproducción derecha a izquierda. Ok, sería así. Volumen está al mínimo, ahorita lo vamos a ir subiendo. Playback. Ahí está avanzando la cinta. Lo suave de este dispositivo que tiene su ventanita. Vamos a escuchar, subir volumen. Sí se oye, pero se oye muy bajito. Vamos a ponerle una pausa electrónica. Ahí está. Ahí entró la pausa. La quitamos. Otra vez. Y ahora sí vamos a conectar el cable de 3.5 milímetros aquí donde dice audífonos. Ok. Ahora sí vamos a reproducir. A ver. Quitamos la pausa y vamos a ir subiendo el volumen gradualmente. Ahí está.
Ok, ahí escuchamos la primera canción, todo muy bien. Ok, vamos a avanzar más, vamos a adelantar. Tiene muy buena velocidad de adelanto y retraso. Ok, vamos a adelantar más. Y aquí el contador de cinta no avanza, no está funcionando. Ok, vamos a reproducir el otro lado. Ok, muy bien. Ok, vamos a sacar el cassette y vamos a regresarlo. Ahorita está así. Vamos a regresarlo casi hasta el comienzo.
Ok, vamos a parar. Ok, vamos a sacar este cassette y ahora vamos a intentar con otro, que por cierto este cassette es de tipo 1. Ok, aquí tenemos otro también del tipo 1. Vamos a reproducir un poquito de este. Ok. Ok, vamos a cambiar otra canción. Está muy lenta esta. Esta cinta que acabo de poner como que tiene un pequeño problema. Ok, vamos a adelantar más. Adelantamos más. Estas cintas son recientes y la que estoy reproduciendo ahorita en este equipo se puede decir que ya es viejita esa cinta, entonces ella de pronto tiene sus detalles. Ahí está. Sí, esta cinta ya tiene sus detalles. Vamos a cambiarla y vamos a poner, ok, vamos a poner esta que es volumen 4. Esta también es reciente. Okay. Vamos a ponerla del otro lado. Ahí está.
Lo que pasa es que ya ando bajo de pilas aquí en esto. Sí. Sí, se sabe porque esta es la velocidad que debería tener y siento como que está demasiado lento. Sí, como que la pila ya se está bajando. A ver, sale la vuelta. Vamos a sacar este cassette y vamos a volver a instalar el que teníamos primero, que es este. A ver qué tal pinta este. Sí, se alcanza a escuchar igual, como que se alenta un poco, ¿no? Como como que las pilas ya me están quedando mal. Ok. Vamos a ver si cambiamos aquí, a ver, déjenme ver. Ok, vamos a cambiar de pilas. Ok, aquí está el listón. Tiramos, está la primera pila. Son recargables, pero igual con el tiempo pues también ya pierden propiedades de retener la carga. Vamos a colocar pilas recargables también, que por cierto no creo que sea mucho la diferencia, pero vamos a hacer el intento. Ok, vamos a hacer el intento. A ver si mejora un poquito. Ok, ya lo pusimos. Vamos a conectar aquí el cable. Okay. Volumen 3. Este es el cassette que estamos reproduciendo. Ok, déjame. Okay. Ahí está. Ok, sí, efectivamente era tema de pilas. Okay. Sí, porque la música ya se escucha diferente, ya se escucha hasta más motivacional el asunto. Okay. Voy a volver a tocar este cassette que según tenía problemas, pero en realidad sí salgo de la pila. Ok, otra vez. Vamos a reproducir por el otro lado. Okay.
Vamos a adelantar. Ok, seguir adelantando. Ok, sí, efectivamente sí era tema de pilas. Ya la música sí se escucha mejor, ya no se escucha tan floja, tan para abajo. Entonces vamos ahora a hacer las pruebas de grabación que habíamos comentado. Ok, antes de que se baje la pila y nos dé grabaciones erróneas. Utilizamos este cassette, lo vamos a rebobinar. Sería así. Ok, vamos a regresarlo. Ahí está. Listo. Ok, entonces vamos a hacer la primera prueba de grabación. Ok, pero para esto vamos a desconectarnos. No ocupamos ahorita la salida de audífonos. Solamente orientar la rejilla del micrófono hacia donde estemos nosotros. Un solo toque a rec y listo. Ok, hacer algo así. Un poquito aquí la toma. Ok, bueno. Sensor de detección de voz activado, sensibilidad baja. Ok, vamos a hacer la primera prueba manual. A ver, vamos a repetirlo otra vez. Un solo toque a rec. Ahí está. Ok, ahí está. Grabación de prueba 3, 2, 3, 2, 1. Grabación de prueba, equipo General Electric cassette. Distancia aproximada 45 centímetros. Grabación de prueba es primera prueba manual. Ahorita vamos a ir con la segunda prueba de detección de voz. Mientras tanto, primera prueba manual 3, 2, 3, 2, 1, finalizando ahora. Regresamos. Ok. Y ahora sí, vamos. Ok, vamos a escuchar. Como ya sabemos que este altavoz no es la gran cosa, entonces vamos a conectar esto y vamos a poner al mínimo para que no se oiga tan fuerte. Ok, vamos a ir subiendo poco a poco. A ver. Ok. ¿Qué pasó aquí? A ver, me equivoqué de lado. Vamos a ver. No, está todo bien. A ver. Ahí está. Subir un poco. Ahí está. Grabación de prueba 3, 2, 3, 2, 1. Grabación de prueba equipo General Electric cassette. Distancia aproximada 45 centímetros. Grabación de prueba es primera prueba manual. Ahorita vamos a ir con la segunda prueba de detección de voz. Mientras tanto, primera prueba manual 3, 2, 3, 2, 1, finalizando ahora. Ok, vamos a regresarlo. Stop. Ok, ahorita por ejemplo la sensibilidad estaba baja. Ok, aquí la sensibilidad está baja. Le voy a cambiar a sensibilidad alta. A ver qué tal nos va. Tratar de ponerlo a la misma distancia. Ok. Y aparte pues si no estamos hablando tan fuerte. Ok. Ahí está. Ok. Esto es segunda prueba de grabación. Equipo General Electric cassette, distancia aproximada 40-45 centímetros. Segunda prueba, sensibilidad micrófono alta, sensor apagado. Segunda prueba de grabación 3, 2, 3, 2, 1, finalizando ahora. Ok, ya
ahí paró. Oh, tiene autostop cuando estamos rebobinando, lo cual es muy bueno. Ok, vamos a escuchar a ver qué tal quedó. Prueba de grabación, segunda prueba de grabación, equipo General Electric, cassette, distancia aproximada 40-45 centímetros. Segunda prueba, sensibilidad al micrófono alta, sensor apagado. Segunda prueba de grabación, 3, 2, 3, 2, 1, finalizando ahora. Ok, muy bien. Lo regresamos otra vez. Voy a hacer una tercera prueba, pero en este caso prácticamente voy a hablar como una distancia más o menos de, sí, de aquí a aquí, ok, lo más próximo que se pueda al micrófono, ok. Entonces vamos otra vez aquí manualmente. La sensibilidad del micrófono está alta. La primera prueba casi no se escuchó, estaba en sensibilidad baja, entonces lo mantenemos en sensibilidad alta, solamente que vamos a hablar más cerca del micrófono. Ok, ahí está. Ok. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba, 3, 2, 3, 2, 1, grabación manual, distancia aproximada 10, 15 centímetros, sensibilidad alta, equipo General Electric, grabadora de voz, cassette y a su vez reproductor. Control de velocidad variable, 3, 2, 3, 2, 1, finalizando ahora. Ok, vamos a regresarlo. Aquí no se activó el autostop. Ok, bueno, vamos a conectarlo. Ok, ya escuchamos. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba, 3, 2, 3, 2, 1, grabación manual, distancia aproximada 10, 15 centímetros, sensibilidad alta, equipo General Electric, grabadora de voz, cassette y a su vez reproductor. Control de velocidad variable, 3, 2, 3, 2, 1, finalizando ahora. Ok, aquí por ejemplo ya hubo un cambio significativo en la grabación, pero es debido a que pues estuvimos hablando más o menos como una distancia así del micrófono, y eso es fundamental. Aparte de que la sensibilidad está alta, pues estuvimos lo más próximos al micrófono, por eso es que mi voz se escuchó mejor, se registró mejor el dictado en la cinta. Ok, vamos a mantener la misma sensibilidad alta. Regresamos la cinta. Ok, y ahora va a tocar el turno de activar lo que es el sensor de detección de voz. Vamos a activarlo. Ok, se supone que cada vez que detecte un sonido va a comenzar a mover las aspas. Eso significa que va a estar grabando. Ok, el control, bueno, el volumen si lo tienes arriba, abajo, a la mitad, no importa. Solamente estar grabando. Ok, vamos a pulsar rec. Grabación de prueba, 3, 2, 3, 2, 1. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba. Ahí lo mantenemos aquí con la mano porque es muy difícil que se mantenga solo. Bueno, ya se mantiene aquí solo. Ok, ahí ya se detuvo. Ok, vamos a volver a hablar. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba. 3, 2, 3, 2, 1, equipo General Electric, cassette, control de velocidad variable, sensibilidad activada, perdón, sensibilidad alta y sensor de voz activado. 3, 2, 3, 2, 1, distancia aproximada 25-30 centímetros. Finalizando ahora. Inclusive cualquier ruidito, roce que tengas cerca del equipo va a comenzar otra vez a rebobinar porque está en alta sensibilidad.
Para poder grabar en baja sensibilidad necesitaría ser un lugar demasiado silencioso y que pues la única fuente de sonido que sea fácil de reconocer, entonces, o en un lugar que esté muy fuerte el sonido. Ok, vamos a regresarlo. Ok, conectamos y vamos a escuchar a ver qué tal. De prueba 3, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba. Ya lo mantenemos aquí con la mano porque es muy difícil que se mantenga solo. Bueno, ya se mantiene. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba. 3, 2, 3, 2, 1, equipo General Electric, cassette, control de velocidad variable, sensibilidad activada, sensibilidad alta y sensor de voz activado. 3, 2, 3, 2, 1, distancia aproximada 25-30 centímetros. Finalizando ahora. Ok, esos sonidos así como burbujas se escuchan también porque como estábamos aquí manipulando el equipo, entonces también, o puede ser esto, fricción un poquito con esto también. Ok, pero sí, entonces ahí vimos que efectivamente sí, el sensor sí está funcionando. Ok, voy a hacer una cuarta prueba. Cuarta prueba, vamos a darle, ok, vamos a ponerlo así. Ok, otra vez, ahí está. Tres, dos, tres, dos, uno, 3, 2, 3, 2, 1. Grabadora de voz General Electric, cassette estándar. Control de velocidad variable. ¿Qué más podemos decir? Buena calidad de sonido. Finalizamos ahora. Ok, stop, regresamos. Quitamos pausa. Está. Y vamos a escuchar esta prueba final. Esta es la última prueba que voy a hacer de grabación. Ok. Es esta cuarta prueba de grabación para dar espacio entre cada fraseo. Ok, entonces, porque la tercera prueba me fui todo corrido y no di chance de que solito se activara prácticamente. 2, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 1. Obra de voz General Electric, cassette estándar. De velocidad variable. Calidad de sonido. Estamos ahora. Voz. Ok. Vamos a detenerlo. Y desconectamos. Sacamos. Bueno, vamos a rebobinarlo. Listo, está. Okay. Está el cassette bien rebobinado. Por ejemplo, en esta última prueba que se hizo, se escuchan unos como, ¿cómo podríamos decir? Como rayones, como una especie como que, un efecto como de barrido, como chillón, ¿ok? Entonces, ese efecto se logra porque es cuando recién comienza a grabar, cuando comienza a grabar. Así se escuchan estos aparatos. Es como que un chu, así un rayón más o menos. Un efecto de rayón. Y empieza a registrar el audio. ¿Ok? Pero si por ejemplo es una conversación continua, como la que hicimos en la tercera prueba, ahí se va a escuchar muy bien. Y mejor todavía si hablan lo más próximo posible aquí al micrófono integrado. ¿Okay? Entonces,
Pues bueno, este equipo está funcionando bien para grabar, para reproducir, sobre todo para reproducir, se escucha muy bien. Si tienen cintas del tipo 2, se van a escuchar muy suaves aquí. Cintas tipo 2 o tipo 4, que son cintas de metal. Por ejemplo, vamos a tocar un poquito aquí. No puedo tocar mucho por cuestiones de copyright, pero lo voy a hacer para que tengan una mejor percepción. Ok, vamos a poner esta cinta que es del tipo 2. Y bueno, solamente van a ser unos segunditos. Playback. Vamos a adelantarle. Se oye medio raro, y otros brazos extraños me estrechan. Ahí está. Pero solo consiguen hacerme. Ok. Espero que no caiga el copyright porque en YouTube echa copyright por todo prácticamente. Pero bueno, si quieren escuchar más tiempo esta cinta u otra, pero bueno, cuando digo otra, tenemos otra cinta de metal también. Ok, esta es de óxido de cromo y esta es de metal. Ok, tipo 2, tipo 4. Ok, son cintas que se escuchan con mejor calidad que una cinta del tipo 1 normal. Ok, entonces pues ustedes conectan un reproductor como este con ese tipo de cintas, salida de auxiliar, y listo, se va a escuchar muy suave. Okay. Entonces en Instagram vamos a dejar un enlace directo aquí en el video de cómo se escucha reproduciendo cualquiera de esas dos cintas que acaban de observar. Entonces ahí en la descripción va a estar un enlace directo vía Instagram con un video más extendido y también la página para que vean todos los productos que están a la venta, incluyendo este dispositivo también va a estar a la venta. Ok, precio accesible. Así es que pues bueno, llegamos al final de este video. Si les gustó, si les fue de provecho, apoyen con un like, compartan, comenten, suscríbanse y no se olviden de activar notificaciones. Saludos a todas las personas que se suscriben, a los nuevos suscriptores. Muchas gracias por suscribirse. Igual gracias a las personas que recurrentemente siguen los videos, que nos escriben. Muchas gracias por escribir aquí al canal y estar al pendiente de los mismos. Ok, bueno pues nos vamos. Yo soy Gus Walker, les deseo que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima. Bye bye, saludos.